Hola amigos, hoy día vamos a hacer el análisis de este circuito que estoy mostrando y que tiene un potenciómetro, un transistor donde estoy indicando y un relé o relay. Bien, entonces vamos a analizar este circuito paso a paso, dividiéndolo en 5 etapas para poder entender cómo funciona desde el momento que lo activamos hasta que finalmente pone en movimiento una carga, en este caso un motor. Bien, en la etapa 1, etapa de activación. Aquí comenzamos con una batería de 9 voltios y un interruptor. Esta es la puerta de entrada del sistema. Cuando cerramos el interruptor, permitimos que la corriente fluya hacia el resto del circuito. Cerramos este interruptor, la corriente va a fluir por el resto del circuito. Aquí no ocurre nada complejo todavía. Aquí no ocurre nada complejo todavía. Pero es importante entender que todo el comportamiento del circuito depende de este punto inicial. Luego tenemos la red de control. La red de control que la vamos a ajustar mediante un potenciómetro. Miren, aquí tenemos, en esta sección encontramos un elemento clave que es el potenciómetro. Aquí lo que tenemos entonces es un control manual del voltaje mediante el potenciómetro. El control manual del voltaje. El potenciómetro, junto con las resistencias de 10K, acá tenemos otra de 10K, forman un divisor de voltaje variable. Esto nos permite ajustar cuánta tensión se envía hacia la base del transistor. Tenemos la base. Entonces, toda esta zona va a ser la red de control para saber lo que necesitamos aquí para poder activar el transistor. ¿Qué significa esto en la práctica? Si el potenciómetro está en una posición, si el potenciómetro está en una posición donde el voltaje es bajo, el transistor no recibe suficiente señal y permanece apagado. O sea, no actúa este transistor. A medida que giramos el potenciómetro, en este caso lo hacemos variar para arriba o para abajo, el voltaje aumenta progresivamente. Cuando este voltaje alcanza aproximadamente aquí, alcanza aproximadamente 0.7 o un poquito más, el transistor empieza a conducir. Ya por eso se ha polarizado la base mediante esta resistencia que le he colocado de 1K. Aquí lo interesante es el circuito
decide según la posición del potenciómetro. Esto convierte esta etapa en un sistema de disparo ajustable. ¿Ya? Este potenciómetro, entonces, ajusta el disparo. Ya lo que va a pasar, va a producir una intensidad de corriente que debe pasar por acá. Donde nosotros definimos exactamente el punto de activación. Bien, esa es la red de control. Ahora viene la etapa de conmutación. La etapa de conmutación. 3, etapa de conmutación. En esta parte encontramos un transistor que funciona como un interruptor. Va a funcionar como un interruptor electrónico que se va a producir el corte o la saturación. ¿Ya? El transistor. Cuando el voltaje en su base supera el umbral necesario de 0.7 o más o un poquito más, el transistor se activa y permite el paso de la corriente entre colector y emisor. Va a circular por la corriente, como están estas flechitas indicadas. ¿Ya? Entre colector y emisor. Aquí también vemos un LED con una resistencia de 470 ohmios que actúa como indicador visual. Solamente es indicador visual. Lo puedo desconectar aquí. Aquí puedo cortar, ¿sí? O en cualquier lado de acá. O lo puedo eliminar también. Cuando el transistor conduce, el LED se enciende, este LED se enciende y nos muestra claramente que el circuito ha cambiado de estado. Esto es muy útil para diagnóstico y visualización del funcionamiento. Miren que hasta el momento no lo he hecho funcionar. El relé más el diodo, este relé y el diodo, ¿ya? Este diodo de aquí. Una vez que el transistor está activo, energiza la bobina del relay. El relay cumple una función fundamental: permitir controlar una carga de mayor potencia sin que esto pase directamente por el transistor. Vamos a activar con el relay, vamos a activar este circuito de acá, este circuito de un motor. Aquí tenemos un motor. El relay entonces cumple una función fundamental: permitir controlar una carga de mayor potencia sin que ésta pase directamente por el transistor. ¿Ya? Aquí hay una carga de mayor potencia. Prácticamente es un circuito independiente que solamente va a depender de estos contactos del relay, nada más, porque aquí va a tener su propia fuente de alimentación. Cuando la bobina del relay se activa, o sea, cuando está pasando corriente, se genera un campo magnético. El contacto mecánico cambia de posición. Este contacto mecánico va a cambiar de posición y habilita la etapa de salida. Esta es la etapa de salida. El diodo colocado en paralelo con la bobina es un elemento de protección. Este diodo es un elemento de protección. Va paralelo con la bobina. Cuando el relay se desactiva, evita picos de voltaje que podrían dañar el transistor. Este detalle es pequeño, pero extremadamente importante para la durabilidad del circuito. Luego tenemos la etapa de salida,
Tenemos otra batería de 9 voltios conectada a un motor, como vemos. El relay actúa como un interruptor independiente que conecta o desconecta esta fuente con el motor. Entonces, ya conecta cuando se atrae hacia la izquierda, desconecta cuando esta laminita va a la derecha. Cuando el relay se activa, cuando el relay se activa, o sea, aquí forma su campo magnético, se cierra el circuito de potencia. El motor recibe energía y comienza a girar. Es decir, todo el circuito anterior está diseñado para decidir cuándo se enciende este motor. Todo lo de acá. ¿Cuándo se va a encender este motor? Bien, entonces vamos a ponerlo en funcionamiento. Vamos a ver. También me olvidaba que he colocado amperímetros aquí para ver que la cantidad de corriente. Otro amperímetro aquí para la entrada de la base. Otro amperímetro para la salida del colector, para medir la corriente del colector, para medir la corriente que circula por la bobina del relay. He colocado un amperímetro para que puedas observar en un momento qué es lo que sucede en este amperímetro. Es bien rapidísimo lo que va a suceder, así que vas a estar atento cuando yo desactive este interruptor, ¿no? Y aquí qué cantidad de corriente va a pasar por este diodo LED. Bien, ¿qué más? Acá también he colocado un amperímetro, otro amperímetro aquí para que cuánto consume, cuánta corriente circula. También he colocado voltímetros, la caída de voltaje en esta resistencia 10K cuando está en funcionamiento. Aquí igual, ¿ya? Debe ser esta suma, debe aproximarse a los 9 voltios de acá, ¿o no? Veamos, en funcionamiento tenemos que verlo. ¿Ya? Después, otro voltímetro acá para controlar el voltaje base emisor, para controlar este voltímetro, para controlar el voltaje colector emisor, y no hay más voltímetros. Entonces esos son complementarios y también los podemos anular, más que todos los voltímetros. Muy bien, entonces vamos a proceder. Activamos y vemos de que aquí se ha activado todo el circuito. Pero acá observa, aquí la laminita antes estaba para este lado, ¿sí? Contacto normalmente no conectado, y para este lado el contacto normalmente conectado, ¿ya? Y mire, está circulando el motor. Desactivo, apago, todo queda estático, ya no funciona el motor. Entonces desde esta distancia voy a controlar el motor. Ahí está. Pero observa qué cantidad de corriente circula aquí y qué cantidad de corriente va a circular acá. A ver, veamos eso. Circula 1/1000 de amperio. En cambio aquí 10 décimos. Esto equivale a 10 miliamperios y aquí a 100 miliamperios, ¿sí? A la conversión. Esto es como 10 miliamperios, esto es como 100 miliamperios. Y estos 100 miliamperios
se han repartido para acá. ¿Cuánto viene? ¿Ve? 90 miliamperios y para este lado 10 miliamperios, ¿ya? Que viene a ser los 100 miliamperios. Bien, pero quiero que observes aquí, pero rápidamente, ¿ah? Deben aparecer unas puntitas de flecha. Aquí está activado el relay, está magnetizado el relay. Cuando apago aquí, se va a desenergizar y por aquí debe haber una pequeña corriente. Te aviso entonces para que observe. Atento. 1, 2, 3. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Ahí está energizado. Y observa aquí nuevamente. A ver, 1, 2, 3. Hay una circulación de corriente. Se desactiva el relay. ¿Con qué fin? De que no venga por acá, no descargue por aquí, sino va a descargar por este lado. ¿Ve? Nuevamente. A ver, activo el relay, desactivo y mira la corriente. Esa es la función de este diodo. Entonces lo dejo funcionando el circuito completamente. Tú puedes hacer este circuito en el crocodile click, ¿ya? Y hacer tus experimentos. Mira también aquí qué puedo hacer. Mira, bueno, mira, ¿qué pasa acá? No se nota nada. Ya, pero esto sirve para un control. A ver, vamos a dejarlo ahí. Desactivo. Está en corto. Aquí está en corto. ¿Te das cuenta? No hay corriente. Aquí hay una pequeñísima corriente. ¿Sí? Ya. Está en corto. Ahora, a ver, vamos a ver qué sucede aquí. ¿Qué sucede cuando activo el relay? A ver. Mire. Ya. Mire este dato. 4 o 40 milivoltios. 40 milivoltios. Cuando el transistor ingresa en saturación, ¿cómo se le reconoce? Cuando aquí se lee aproximadamente 0.2, de 0.2 a más bajo, entonces todo el circuito está en saturación, el transistor está funcionando en saturación, o sea, como interruptor, ¿ya? Cuando es menor el voltaje entre 0.3 a 0.1, ¿ya? Desde a partir de ahí entra en saturación. Mire, el circuito está funcionando, está activado el relay, ¿sí? Está pasando 10, haciendo la conversión de amperios a miliamperios, 10 miliamperios, aquí 100 miliamperios, ha sido amplificado, ¿ya? Y aquí vamos a ver qué ganancia tiene este transistor, a ver, ¿sí? De 100, acá está, 100, ya tiene una ganancia de 100, ¿ya? Muy bien, entonces hasta aquí la explicación de este circuito. Soy el profesor José Aguilar, soy un hobbyista de la electrónica y gracias por ver este video. Nos vemos hasta la próxima oportunidad.